Ahora sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de la clase, si no, usted se va a retirar. 1 más 5, 6. Y el 1 pasa sumando también, me sale 6. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Jesús. ¿Qué vale? 3. ¿B vale? 2. Hemos quedado a medias, ¿ah? Ya. ¿Qué tienen A más B? ¿Cuánto sería A más B? Simple, pues A más B, 5. Muy bien. Ya, después de Jesús sigue, ¿quién sigue? Luis. Esto sí tienes audio. Sí. Luis, la número 9. A ver. Sería 3A más 2 serían 5A más 2B menos 5 serían menos 3B. Espérame. ¿Qué estás igualando? ¿El 3A más 2 con quién lo igualas? Con A. ¿Con A? Con B. Con el 2B menos... Con el 2B menos 5 que está en la parte de arriba. ¿Por qué con este? Si este es el exponente de Y y este es el exponente de X. Tienes que igualarlo con el mismo exponente. ¿Cuál es el mismo exponente de la X? Lo del otro término, o sea, de B. Tenemos dos términos, ¿no? A y B. Entonces, en el primer lado, en el primer término, el exponente de X es 3A más 2. Está. ¿Cuál es el exponente de X en el segundo término? O sea, en el término B. Y. ¿Cuál es el exponente de X? 11. 11, muy bien. ¿Ya está? Ahora sí, este más 2 pasa a restar. ¿Cuánto me da? 9. 9. ¿Y cuánto valdría A? 3. Es perfecto. Ahora lo mismo, Luis, lo mismo, pero con el Y. Ahora vamos a hablar del Y nada más. ¿Ok? El Y, ¿a qué número está elevado en el término A? A 7. 7. ¿Y en el término B, a qué número está elevado? A 2B menos 5. Muy bien. Ahora pasamos a sumar este 5. ¿Qué queda? 2. ¿Y B vale? 6. Sí. Ahora la pregunta del millón. Me piden esto. B menos 2A a la 99. Ya, ¿cuánto vale B? 6. ¿Cuánto vale A? 3. 3. Ya, ¿cuánto es 2 por 3? 6. 6. Ya, ¿cuánto es 6 menos 6? 0. 0. ¿Cuánto es 0 por 0 por 0 por 0 por 0? 99 veces. 0. 0. Muy bien. Como ven ustedes, este problemita estaba un poquitito más larguito, ¿no? Pero no por eso más difícil. Vamos entonces ahora la número 10. Muchas gracias, Luis. Pasamos a ver, Luis sigue. Bajamos la mano de Víctor. Naomi. Como decían antes, Naomi. Muy bien, Naomi. Toca. ¿Cuáles serían las ecuaciones? X y Y.
¿Ya? X y Y son las variables. Entonces, los exponentes de las variables son los mismos. Las variables respectivas. Guíate por los colorcitos. Ok, entonces sería 2A más B es igual a 7. Y también A más 2B es igual a 8. muy bien. Como tenemos acá, Naomi, dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolverlas con un sistema de ecuaciones. ¿Qué les hacemos a esas ecuaciones para poder resolver? Si restas, ¿qué va a pasar? 2A menos A te va a quedar A, y restas B menos 2B y te va a quedar menos B. No te va a quedar una sola variable. No es por la resta. ¿Qué te piden, recuerda? A más B. Entonces, ¿qué podrías hacer? Si tú no quieres que te salga resta y quieres que te salga... Podríamos sumarlo y podría ser 3 ¿3A? por A más B. Ah, muy bien. Ya lo factorizaste, ¿no? 3 veces A más B. Muy bien. ¿Y ahora qué sacas? Tercia. Tercia, very good. ¿Cuánto sale A más B? 5. 5. Muy bien, Naomi. Rapidito, mira. Ya está. Muchas gracias, Naomi. Ahora sigue. ¿Quién seguía? Yo, Miss. Nicolás. Sí, Nicolás. Muy bien. A ver. Sería 2x más p. ¿Más P? No, El P es este. no, más x al cuadrado. Muy bien, más X cuadrado. ¿Más? Más 2x al cuadrado. ¿Más? 3x. Muy bien. Aquí falta una cosita, Nicolás. Cuando tú has multiplicado, bien, está perfecto. Menos por menos me da más. ¿Está bien? Pero acá te faltó menos por 2x. Te falta algo acá. 1. No. Menos por 2x. Menos 2x. Eso era lo que faltaba. Ahora sí agrupamos, Nicolás. Menos 2x más 3x. 5x. No. Ah, no, no. 1x. Perfecto. Y x cuadrado más 2x cuadrado. 3x 3x ¿qué? al cuadrado. Muy bien, Nicolás. Perfecto. ¿Qué es un polinomio? Vamos a aprender. Como ya aprendimos lo que son las expresiones algebraicas. Ahora, si las expresiones algebraicas eran un conjunto de expresiones, los polinomios están dentro de ese conjunto. Son una parte. ¿Sí? Los polinomios son unas expresiones algebraicas. Entonces, hoy día vamos a aprender qué tipos de polinomios existen, las clases que existen, acá está, por ejemplo, cuáles son los elementos, cómo se les conoce, cómo se les llama, y algunos polinomios especiales. Aunque la parte de polinomios especiales la haremos la otra clase. ¿Sí? Solamente hoy día vamos a hacer los polinomios y las propiedades. Incluso las propiedades que son grado relativo y absoluto. Vamos a tratar de llegar ahí. Entonces empecemos con el término algebraico. Como habíamos hablado la vez pasada, la semana pasada que diga, la expresión algebraica no admite las operaciones. Oh, disculpen. La expresión algebraica, todavía no estamos hablando del término. La expresión algebraica admite las operaciones de más, bueno, adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, ¿no? Todas estas, chicos, son operaciones que admiten
las expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque las expresiones son el conjunto de términos, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es un término? A eso vamos ahorita. Esto es un conjunto de términos, una expresión, un conglomerado. Pero vamos a hablar ahorita de lo que es el término algebraico, o sea, uno nada más. ¿Qué cosa es el término algebraico? Es una expresión, ¿qué más? Pero que no tiene, no admite, por eso dice, operaciones de adición o sustracción entre las variables. Se llama término algebraico. Muy bien. Entonces, si tú ves esta expresión que está por acá, yo te he dicho que no admite ni adición ni sustracción, y acá hay una adición. Disculpe, acá hay una adición y acá hay una sustracción. ¿Qué estará pasando? ¿Todo será el término? No, el término no es todo, el término es solamente cada uno de ellos. Entonces, en este caso tendríamos 1, 2 y 3 términos. Ahí ya me dice. Entonces, en realidad todo es una expresión, ¿sí? Todo es la expresión y el término solamente es una parte de la expresión. En este caso tenemos el término 1, que vale 6x la cuarta y cuadrado. El término 2 es un negativo, un término negativo, que es menos 7x cuadrado y a la 1 medio. Recuerden que los términos siempre tienen su signo. No le puedes dejar sin el signo. O sea, el término no es acá. El término empieza. ¿Okay? Está, ¿y cuál es el último término? El término 3. El 8x a la menos 2 por y al cubo. Entonces, ¿qué tiene un término algebraico? Tiene una variable, tiene un exponente y tiene un coeficiente. Profesora, ¿solamente tiene una variable? No, como te has dado cuenta, estos términos tienen dos variables. O sea, podría haber una y, sí, podría haber una y elevado a otro exponente. O al mismo de repente, pero podría haber más variables. ¿Qué más? Podemos notar que posee tres términos. Exacto. Este polinomio, esta expresión, tiene tres términos, el T1, T2 y T3. En el siguiente término algebraico, y ahora me van a hablar de solo un término. Miren, acá está. El A es el nombre del polinomio. Recuerden, el nombre del polinomio se denota con una letra mayúscula. Y si las variables se denotan con letras, pero minúsculas. ¿Y podría haber un polinomio llamado A de A? Sí, podría haber, siempre y cuando esta, recuerdes, la mayúscula, es de la minúscula. Hasta este de acá es un término algebraico, el 5x cubo entre y a la cuarta. ¿Qué pasa con el 5x cubo entre y a la cuarta? Tiene sus dos variables, como acá está, y no está ni la adición ni la sustracción. Por eso se llama solo término algebraico. Listo, chicos. Ese es un término algebraico. Ahora, ¿qué más? Ahora, los polinomios, como aquí se expone, pueden ser de diferentes tipos. ¿Ok? Pueden ser de diferentes tipos. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican según la cantidad de sus términos. Como estábamos hablando hace un momento, este es un término algebraico. Los términos algebraicos se pueden agrupar. Pero cuando vienen solos, ahí está, como este de acá, que es un monomio, que es la expresión algebraica racional entera de un solo término, como me expresa la raíz mono significa 1. ¿Qué significa esto? Que esa expresión solamente tiene un término, como me indica mi definición. Entonces, cuando hablamos de una expresión de un solo término, le vamos a llamar monomio. Ya está. ¿Cómo se denota, mis? La notación es nuevamente una letra en mayúscula, las variables en minúscula, ¿qué más? Y formas tu monomio. En este caso no tiene que haber, recuerda, ni adición ni sustracción. Pero acá hay sustracción. No, eso no es una sustracción. Este solamente es el signo de tu término. ¿Podría ser más?
o podría ser menos. En este caso es negativo. No es una operación, no. Para hacer una operación tiene que haber, antes de este negativo, tiene que haber otro número. ¿Okay? Ahí recién estamos hablando de una operación de sustracción. Si no pasa eso, no estamos hablando de ninguna operación de sustracción. Solamente estamos diciendo el signo de tu término es negativo. Ya está. ¿Cuál es su coeficiente, profesora? Acá está. El coeficiente, chicos, es lo que le acompaña a la variable. Entonces, si mis variables son x e y, porque acá está que mis variables son x e y, entonces, ¿cuál es mi coeficiente? Todo lo que no sea x e y y sus exponentes. Si x e y y sus exponentes son todo esto, entonces lo que queda, todo esto, pero de la izquierda, es tu coeficiente. En este caso, menos raíz de 2. Ya está, mis. Ese es un monomio. Ahora vámonos con el binomio, trinomio y polinomio. ¿Qué es un binomio, mis? Como su raíz lo indica, ahora ya no va a tener un término, sino dos. Y dos términos. Es una expresión algebraica racional de dos términos. ¿Cómo se unen otra vez los términos algebraicos? Con la suma o la resta. Ahora sí, en este caso es una resta o una sustracción, porque hay un término antes. Perfecto. ¿Y cuáles son las variables? X e Y. Son las mismas, ¿no? Ya está. ¿Qué cosa será un trinomio? Lo mismo, pero como dice trinomio, ahora son tres términos, unidos por sumas o restas. En este caso, una adición y dos adiciones. Este de acá es negativo. ¿Okay? O sea, es una suma en este caso, pero el primer término es un término negativo. Las variables siguen siendo X e Y. Y acá está tres términos. O sea que con los binomios y los trinomios nosotros podemos operarlos y así como los semejantes. No necesariamente, chicos, porque si tú operas un binomio donde el binomio son términos semejantes, ya no es un binomio, pues, ¿no? Imagínate que tú tengas 6x más 2x. Ese es un binomio, mis. No. ¿Por qué? Porque 6 más 2 me da 8. 8 por x. Y cuando es un término ya no es un binomio, se llama monomio. Entonces tienes que tener cuidado con los binomios que tú expreses. De repente te dejan escribir un binomio y tú escribes 6x más 2x y no es un binomio eso. Igualmente en trinomio, hazte cuenta que todos los términos no pueden ser semejantes para que no se puedan operar. ¿Ok? Ya está. ¿Y un polinomio qué será? Ya llegamos ahora sí al tema. ¿Qué es un polinomio? Es lo mismo, chicos. Pero si monomio era 1, binomio es 2, trinomio es 3, polinomio es una raíz que me indica varios de 2 o más términos. O sea, varios es más de 2. ¿No? Varios es más que 3 también. Entonces, chicos, polinomio me indica una expresión de más de 2 términos. Entonces, mis P de X y, nuevamente, el nombre del polinomio es P. ¿Qué es X y Y? Estas son las variables, profesor. Muy bien. ¿Cuántos términos tenemos en este caso? Tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Y están unidos por suma o resta. Ahí está en este caso. Es así. ¿Alguno será semejante? No, ninguno es semejante. Entonces, está perfecto. Ese es un polinomio. Si fueran semejantes, recuerda que se pueden operar. En eso es lo que te ayuda los términos semejantes. Y si tienes semejantes, ya no podría clasificarse de la misma forma, ¿no? Primero tendrías que operar y luego ya clasificar. Mis, hasta ahí ya está chévere, pero